rector de la universidad, acogiendo a nuestro querido Enrique Lev Zimmerman, gran amigo del pensamiento ambientalista crítico latinoamericano, y que es parte de una trayectoria muy larga de producción científica y de divulgación en temas ambientales, con muchísimos libros, más de 20, 25 libros fácilmente, y casi 200 artículos que muestran una vida dedicada a la problemática ambiental. Entonces, para iniciar esta conversación, quisiéramos preguntarle a Enrique, ¿qué te parece la encíclica que acaba de publicar el Papa Francisco I y que ha sido el motivo por el cual tú has venido a Temuco en estos días? Pues primero, muchas gracias, Ricardo, por esta invitación, esta acogida de la Universidad Católica de Temuco. Es para mí pues motivo de gran satisfacción y privilegio estar compartiendo aquí con ustedes estas reflexiones. A partir de este acontecimiento, ayer lo dije, histórico, el hecho de que el Papa tome la palabra, digamos, tome la estafeta, la antorcha, para llevar adelante una reflexión que es ya de toda la humanidad y un reclamo también social muy amplio por cambiar el rumbo del progreso de la humanidad, de este llamado progreso que se ha vuelto pues realmente un camino irrefrenable aparentemente hacia la devastación, hacia el precipicio, hacia el aniquilamiento del planeta, de la vida, de este proceso que tardó tantos millones y millones de años al universo, ¿no? El conformar, el que emergiera un planeta vivo y de ahí emergiéramos como seres humanos pensantes en el planeta, pero que a través de justamente de esa dificultad de pensar y de asimilar lo que podemos decir hoy de una manera quizás pues muy resumida, pero las condiciones de la vida. Esa condición que permitió que surgiera la vida, pues el pensamiento humano, el pensamiento filosófico, metafísico, parece que desvió el camino de eso que se anunciaba como un proceso de una fisis autogenerativa, ¿no? de sedarse la vida, y lo que hemos finalmente constituido como humanidad a través de un proceso obviamente de dominación, de un modo que se volvió dominante, hegemónico, de comprender el mundo, fue generando las condiciones para que se creara, para que se construyera y se instituyera en la modernidad, pues una racionalidad que es ya más que simplemente un modo de comprensión del mundo, de la vida, sino la instauración de dispositivos de poder, de una maquinaria, podríamos decir, que hoy en día está llevando al planeta, está llevando a esa globalización del mercado, a un modo de apropiación de la naturaleza, a unos ritmos de transformación de la naturaleza que ya rompen, digamos, con los tiempos, con las condiciones, para que la naturaleza soporte ese modo tan incisivo y a unas escalas que rompe los mecanismos de no nada más de contención, de lo que los ecólogos dicen, la resiliencia de los ecosistemas, sino rompe pues con ese tejido y con ese orden de la naturaleza que permite que se siga
regenerando y produciendo la diversidad de la vida, que va, digamos, que va junto con lo que llamaríamos la ontología de la vida. La vida es generadora de diversidad de vida. Ese es el carácter, digamos, la esencia de la vida. Y lo que hemos generado, algunos, bueno, grandes pensadores, dicen el pensamiento único, unidimensional, pero que no nada más infringe, digamos, el carácter múltiple de la vida, sino que ha generado lo que decía, un mecanismo llamado la economía, un proceso económico, que lo que hace es ir reclamando, devorando naturaleza a unos ritmos ya insostenibles, ¿no? Penetrando, digamos, al planeta hasta lo más recóndito del planeta, ahora con el fracking, buscando pues extraer hasta el último suspiro, como estábamos mencionando ayer, del planeta, las últimas gotas de hidrocarburos, de gases, en esta necesidad insaciable del capital de proveerse de recursos para mantenerse activo. Y activo, el proceso productivo quiere decir reproduciéndose de manera ampliada, como bien lo decía Marx, porque está en el gen de esa estructura, de ese modo de producción, diría Marx, de esa racionalidad económica, el expandirse, el no poderse refrenar. Por eso cuando se le pide a la economía, a esta economía, porque no es el único modo de producir con la naturaleza, sino que se ha instituido este modo de producción, está constituido, digamos, no nada más constitucionalizado como derecho, ¿no?, sino como el modo natural de progresar de la humanidad. Y uno se pregunta si ese es, cuando uno dice es el modo natural de evolucionar la humanidad, uno se pregunta dónde está la falla, la inconsistencia, porque pues parece cuando menos extraño, para no decir otra cosa, que el modo natural de evolucionar del ser humano sea instituir un mecanismo, ¿no?, sobre la vida misma, que lo que ejerce es, pues digamos, una voluntad de poder ya instituida en el proceso económico mismo, que va destruyendo las condiciones de sustentabilidad de la vida. En ese sentido, Enrique, ¿cuál es la importancia que tú le asignas a la religión y a las espiritualidades que existen en diversas culturas para enfrentar esta crisis ambiental? Mira, yo empezaría diciendo que las religiones, como yo lo percibo, ¿no?, las religiones de la humanidad emergieron pues en muy temprana edad de la conformación de las sociedades humanas, ¿no?, la tradición judeocristiana, pero también las otras tradiciones. Y emergieron a través de unas primeras intuiciones, y a veces más que meras intuiciones, de una comprensión también de la naturaleza humana. Por ejemplo, mencionaba hace un momento la voluntad de poder, la agresividad que puede haber de manera intrínseca en la condición humana, ¿no?, el mito de Caín y Abel. Y para enfrentar esa agresividad, podríamos decir, connatural al ser humano, las religiones fueron estableciendo pues normas morales para dirigir la vida y para sostener la vida, para cuidar la vida, ¿no? Rituales, por ejemplo, pues en la religión judía, musulmana, la prohibición de comer cierto tipo de alimentos, o de regular qué alimentos se mezclan con cuáles otros, ¿no? O sea, todo eso no es gratuito, no es, o sea, no viene de la nada, viene de una experiencia de la vida. Entonces, los seres humanos pues empezaron
a experienciar la vida, a vivir la vida y a ver una serie de consecuencias de ciertas acciones, de ciertos impulsos que vienen de la condición humana, y las religiones trataron de establecer esos mandamientos mínimos para la convivencia humana. Y entonces tiene ese gran poder, digamos, regulador de la vida, ¿no? La ética, de la convivencia, de la existencia humana. En las cosmogonías de los pueblos de la tierra, que hoy intentamos recuperar y mirar pues, en todo su valor, ¿no? Pues son maneras de los seres humanos de concebir su vida, de percibir, no nada más de percibir, sino de reflexionar sobre su propio habitar, ¿no? El mundo, de sus prácticas. Y son las formas de conectarse con el cosmos, con sus divinidades, con sus dioses, con los otros miembros de su comunidad y con los otros fuera de las comunidades. Entonces ahí se fueron instituyendo pues ciertas reglas de relacionamiento, vuelvo a decir, con la tierra, los ecosistemas a través de prácticas milenarias, ¿no? de transformar a la naturaleza. A través, pues sí, de la espiritualidad, que es también esa forma de conectarte con lo que a veces, no a veces, yo diría más que a veces, lo que siempre resulta como inefable, ¿no? Y entonces que lleva al ser humano a conectarse, a religarse con esas entidades divinas, los dioses, y a crear en sus mundos esa conexión con lo espiritual, con lo que está más allá de lo que puede concretar el lenguaje o el pensamiento como relaciones fácticas, como relaciones más concretas o más directas, pero que tienen esa función fundamental de hasta donde alcanza el entendimiento humano, de normar, de regular, de darse estas normas, estas a veces leyes, mandamientos, restricciones, lo que se debe y lo que no se debe, pero que tiene un fin, yo diría, último, que es la vida. Aunque luego efectivamente surjan hermenéuticas, interpretaciones, por qué los dioses son dioses a veces tan castigadores del ser humano, ¿no? Tan prohibidores de la vida misma. Bueno, porque en esa capacidad de comprensión de los seres humanos, pues van pensando de cierta manera la fuerza que debe de tomar el mandato divino para que tenga la fuerza que debe tener, para contener los impulsos humanos, ¿no? Entonces a veces los dioses aparecen pues como dioses con voluntades muy férreas, ¿no? Pero tienen finalmente es una función de preservación de la vida. Y eso es lo que también hemos llevado todo este curso del pensamiento humano, habiendo llegado al punto de la modernidad, de la cosificación del mundo, de la objetivación de todo, del reduccionismo ontológico, de todo ese mundo de símbolos, de significados, de significancias, de modos de habitar la vida misma. Pues se ha venido desbarrancando, es decir, se ha perdido pues la creencia, no nada más la creencia en Dios o en los dioses, sino se ha perdido la moralidad también como reglas socialmente establecidas, ¿no?
Es decir, seas creyente, no seas creyente, pero una cierta principios morales entendidos incluso así, simplemente que te das como ser humano para convivir en sociedad. Esas son, digamos, la función, para responder concretamente a la pregunta de las religiones o las espiritualidades, religiones, espiritualidad, las cosmogonías de los pueblos, ¿no? que hoy pues persisten con fuerza, ¿no? Hay una cierta tradición filosófica de los últimos 2 siglos que se ha vuelto muy crítica del fenómeno religioso y que hoy día se ve avalada por una serie de acontecimientos terribles asociados a expresiones fundamentalistas. Sí. Entonces, la pregunta que cualquier persona se podría hacer, por lo que informan los medios de comunicación, ¿hasta dónde las religiones pueden estimular ese diálogo de encuentros, de culturas, de saberes y espiritualidades, y hasta dónde la religión no conlleva un potencial de violencia? Tremenda pregunta la que me hace Ricardo, porque efectivamente lo que yo veo, ¿no? ante todo este nihilismo de la sociedad moderna, actual, primero pues ha habido un retraimiento, digamos, un alejamiento más de la religión de las religiones como primer momento. Pero ante el vacío también, la dificultad de sustituir los anclajes, las seguridades que también le ofrece a los seres humanos su religiosidad, la creencia en Dios, en Dios también protector, ¿no? Al no encontrarse en la sociedad sustitutos a eso, ¿no? Sentidos de vida que sustituyan el sentido que te da la creencia religiosa. Ante eso, lo que ha habido todavía un oleaje más reciente, que es volver a las religiones. O sea, hay una vuelta a la religiosidad, pero en algunos casos de maneras muy fundamentalistas y muy extremas. Y como en la civilización humana, pues resulta que no hay el Dios único, porque cada cultura, o si no cada cultura, digamos, se han generado culturas religiosas diferentes, y cada una pues podría reclamar que el Dios único es el suyo. Y ante eso, hoy vivimos pues una confrontación de reclamos de la unicidad o la supremacía de los dioses de una cultura o de otra. Sobre todo, bueno, lo que vemos del extremismo, del islamismo radical asociado al terrorismo hoy en día, la confrontación con la modernidad, con la occidentalidad, llamado así, ¿no? Y pues el reclamo de dominar a esos otros, a esos que ciertamente en la historia de la humanidad han dominado, podemos decir, el mundo europeo, sobre todo cristiano, como dominador del mundo musulmán, y ahora esta reacción absolutista, totalitaria, ¿no? Fundamentalista del Estado Islámico y de ciertas corrientes islamistas, ¿no? que su intención es recolonizar el mundo desde Alá, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú me preguntas, las religiones pueden regular eso, puede salir las religiones, cuando lo que están confrontadas son las religiones. Y ahí hay un gran desafío. Si las religiones, volviendo a la pregunta anterior o a la reflexión anterior, eran las que proveían a los seres humanos de formas de contención de la violencia hasta cierto punto siempre,
porque cuando la violencia se ha desencadenado por otros motivos económicos, políticos, pues no ha habido contención de la religión, ¿no? Nadie contuvo al pueblo alemán cuando surgió el Führer, ¿no? Y ahí no hubo Dios que los parara. ¿Quién los paró? Pues las armas de los aliados, ¿no? Ahí ya no había Dios que contuviera eso. Entonces, pues estamos ante un desafío de esa magnitud. Podría haber un diálogo de los más altos líderes religiosos. Hoy en día es la pregunta, ¿no? ¿El Papa con quién tendría que dialogar? Así de fácil o así de difícil. ¿Con quién tendría que dialogar del mundo islámico para negociar la paz? Ustedes me dirán. Yo no lo sé. Y si no es por la vía del acuerdo entre las autoridades religiosas, ¿cómo se resuelve? Porque hoy la confrontación, bueno, ya es clara, una confrontación bélica, ¿no? La respuesta a los últimos eventos de París del presidente Hollande, pues fue declarar abiertamente la guerra. Y muchos empiezan a responder, esa no es la manera de resolver. Pero ¿cómo resuelves cuando el extremismo islámico, que hasta ahora, por ejemplo, en este espacio del planeta que es el Medio Oriente, ¿no? Pues han manifestado esas corrientes radicales, pues la inexistencia del Estado de Israel, ¿no? El grito de que hay que tirar a los judíos al mar, ¿no? O exterminarlos nuevamente, pero que hoy ya no se manifiesta nada más contra el Estado israelí, sino contra Occidente, contra Europa, no nada más Europa, contra Occidente. Obviamente no son las Naciones Unidas quienes tengan la capacidad de pacificar al mundo. Entonces, si la violencia es solamente generadora de violencia, si este radicalismo pues no tiene ninguna contención ética. Ayer, pues volviendo a la encíclica papal, ¿no? Que volvía a la interpretación del Génesis, ¿no? Esos pasajes que decían el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y dotados de una autoridad para dominar al mundo, dominar la tierra, y que dice el Papa, no, hay más que eso, y no, esa no es la palabra última y no es el pasaje último para decidir cómo las Sagradas Escrituras interpretan el lugar del ser humano en el mundo. Pero parece ser que en el mundo islámico el mandato supremo es el mandato de exterminar al otro y de dominar la tierra desde la palabra de Mahoma. Bueno, ante eso, ¿cómo se sale de esa disposición de exterminio del otro? Entramos a la ética de la convivencia, en la otredad, en la diversidad de creencias, de modos de ser en el mundo, y ahí hay un desafío que yo no tengo la respuesta. Uno podría decir, hay que instaurar en el mundo una ética de la convivencia en la diferencia, en la otredad. Sí, lo podemos decir y lo venimos diciendo, tratando de abrirle caminos a la vida en el sentido de la diversificación y de la convivencia de la diversidad de modos de ser en el mundo. Pero cuando esto se manifiesta ya en una cuestión pues que no sé si rebasa, pero no es estrictamente el debate ambiental, ¿no? Sobre la coexistencia de órdenes civilizatorios, de órdenes regidos por creencias, donde uno, cuando menos, claramente tiene la disposición del exterminio del otro,
pues es un desafío mayor que tendremos los seres humanos que ver por dónde le encontramos una salida, una resolución. Seguimos esta conversación amical con Enrique Lev, y antes de llevarlo a plantearnos algunas cuestiones importantes sobre el pensamiento ambiental crítico, me gustaría escuchar algo de lo que fue tu experiencia larga de casi 2 décadas en esta red de formación ambiental para América Latina y el Caribe, donde pasaste casi 20 años. No casi, un poco más 22 años. 22 años, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Qué puedes decirnos sobre esta experiencia de además de 2 décadas, donde conociste América Latina, el sistema de Naciones Unidas, el vínculo con los gobiernos? ¿Qué te fue dejando en tus perspectivas para pensar el medio ambiente en América Latina? Bueno, pues fue, caramba, hasta ahora una tercera parte de mi vida. Y cuando lo pienso así, me cuesta trabajo asimilar que efectivamente estuve tanto tiempo en ese espacio de Naciones Unidas, y desde ese espacio promoviendo la educación ambiental, o sea, el pensamiento ambiental latinoamericano. Y digo ese espacio porque era el espacio donde estaba contratado, donde trabajaba efectivamente. Hay muchas cosas que decir de todos esos años y esa historia, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que no fue fácil. ¿Por qué? Porque no es fácil sostener un pensamiento crítico dentro de cualquier institución. Pero fue una experiencia muy rica porque, bueno, en primer lugar, efectivamente viajé y conocí pues toda América Latina. Y como bien lo dices, tenía que pasar por conversaciones, negociaciones, promover la incorporación de la educación ambiental en los programas educativos, en las universidades. Y había un trabajo que hacer efectivamente directamente con autoridades, con los gobiernos nacionales y dentro de ellos muchas veces con una disputa de dónde estaba realmente la autoridad, ¿sí? en los ministerios de Relaciones Exteriores, en los ministerios de Medio Ambiente que fueron empezando a instituirse en América Latina, en los de educación, tratando de mediar entre estas instancias de poder y de decisión dentro de los propios gobiernos. Pero la experiencia más rica se dio a través de contactos y del surgimiento de iniciativas y proyectos con otras instancias, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió hacia fines de los años 90, una invitación de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina para ir a darles una conferencia. Acababa de aparecer mi libro Saber Ambiental y lo habían leído y me invitaron a dar una conferencia y me sorprendió un auditorio de más de 1000 personas, ¿no? de estos sindicalistas combativos y de ahí un vínculo con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, con CETERA, donde en ese tiempo lo dirigía Marta Maffei, y a cargo de los programas de formación estaba el ahora gran amigo, mi hermano de la vida, Carlos Galano. Y a partir de esos encuentros, de esas lecturas, decidieron crear una carrera de formación de todos los docentes de la República Argentina.
y durante pues 8 o 9 años, casi una década, se mantuvo ese curso al cual iban los docentes de todos los puntos de la República Argentina, viajaban los jueves en la noche para llegar a tomar curso todo el viernes, el sábado, ¿no? Entonces, por ahí pasaron los docentes de los jardines de niños hasta las universidades. Y ahí se generó pues un cambio en la comprensión, ¿no?, de la educación en la República Argentina. Y más allá de las políticas efectivas que realmente no llegaron a darse, como una política pública establecida de la educación ambiental, pero ahí fue el sindicato de los propios educadores quienes generaron este proceso de formación, ¿no?, que le daba todo un giro a la educación en la República Argentina. Yo creo que en ningún lugar del mundo se ha dado un proceso tan amplio entre los docentes, ¿no?, entre los educadores de un país, por mencionar una de las experiencias más ricas. Pero hubo efectivamente contactos, promoción de posgrados en varias universidades del continente, conocer América Latina, movimientos sociales, sobre todo el contacto y las amistades y las solidaridades que se fueron construyendo pues con algunos de los pensadores más importantes, críticos, ¿no?, que han estado pensando críticamente la cuestión ambiental, que están en universidades, que han generado programas de posgrado en las universidades, el surgimiento de revistas donde empezó a circular también el discurso, el conocimiento, los debates sobre estas cuestiones. El Manifiesto por la Vida, por ejemplo, que fue también un momento importante, ¿no? Se iba a celebrar la cumbre de Johannesburgo en 2002, por ejemplo, y entonces, tenía un espacio donde no era fácil, pero me permitía tomar ciertas iniciativas, como en ese momento contactar a mi amigo Juan Mayer, que era ministro de Medio Ambiente, y se hablaba de la ética de la sustentabilidad y estas cosas, pero en términos poco comprometidos o poco concretos. Y tomar un acuerdo y de hacer que el ministro de Medio Ambiente acordara celebrar en Bogotá una reunión de intelectuales y de pensadores de América Latina para discutir pues cuál sería la ética de la sustentabilidad. Y fue tan rico ese debate que de ahí logramos condensar un manifiesto por la vida. Eran cosas que de alguna manera se hacían, debo decirlo, pues no por iniciativa propia de Naciones Unidas, pero dentro de ahí yo operaba a veces, autorizándome a hacer las cosas. Y si debo ser honesto y justo, yo creo que eso se generó internamente. ¿Por qué? Mira, yo tuve pues la circunstancia de vida de haberme conectado con la cuestión ambiental en el momento que yo estaba haciendo mi doctorado en París. Yo seguía el seminario de Ignasi Sachs, que fue pues uno de los artífices de las primeras ideas, de la idea del ecodesarrollo, por ejemplo. Y desde esos momentos, estoy hablando de 1971-72, estaba muy lejos todavía de 1986 cuando yo entré a coordinar la red de formación ambiental. Desde 1972, ya en la tesis de doctorado,
Y en mis primeros textos, mis primeras publicaciones, yo ya empecé a tomar un posicionamiento teórico crítico frente a lo que se estaba debatiendo sobre la cuestión del medio ambiente, del ecodesarrollo. Mi primer texto se llama Hacia un proyecto de ecodesarrollo, donde yo había vuelto, estoy hablando de enero de 1975, donde yo planteo unas bases teóricas, ecológicas, para pensar otro modo de producción, otra racionalidad productiva basada en el potencial ecológico de los territorios y en la creatividad cultural de los pueblos. Y eso fue en esa época. Además, fue una época en la que yo todavía no viajaba a América Latina propiamente. Entonces, desde ahí, en 1976, yo era secretario general de la Asociación Mexicana de Epistemología en México. Y organicé un primer simposio sobre ecodesarrollo y llamé a los científicos de más alto nivel de la Universidad Nacional y de otras universidades de México a debatir el tema del ecodesarrollo. Quizás fue en la primera convocatoria para discutir los acercamientos interdisciplinarios o desde distintas disciplinas, desde la filosofía hasta distintos campos del conocimiento ecológico, sociológico. Bueno, era por una pulsión epistemofílica, diría Freud. Yo me conecté con esta y lo que podría ser, pues, no sé, un gen interesado por pensar la condición del mundo, pues se conectó fuertemente con esta cuestión que irrumpió en ese momento tan especial de mi vida, porque yo era un jovencito. Y de ahí empecé a elaborar todo esto. Todos los textos que yo escribí que dieron lugar al libro Ecología y Capital, que pues fue considerado pues como pensamiento pionero, ¿no?, en el campo del ecomarxismo. No tenía que ver con haber viajado a América Latina. Es un trabajo que uno hace en la reflexión sobre los textos, sobre el discurso que se venía desplegando, sobre el ecodesarrollo, mi crítica al ecodesarrollo, para decir, el ecodesarrollo no nos da los elementos críticos, la profundidad de la comprensión de la raíz de la crisis ambiental. Entonces, eso fue impulsionado desde dentro, desde un interés muy propio, que no se da como una cuestión, yo diría, autónoma, uno no está desvinculado del mundo. Mis primeros contactos con los primeros pensadores en América Latina en esta cuestión se dieron antes. Hay pues con amigos muy cercanos en ese entonces, quienes incluso impulsaron la creación de la red de formación ambiental. Hablo de mi amigo Héctor Segenovich en la Argentina, Augusto Ángel Maya, que fue pues uno de los grandes pensadores latinoamericanos, ¿no?, de la cuestión ambiental. Bueno, fuimos organizando una serie de seminarios para discutir estas cuestiones. Por ahí en 1976 también se creó el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales en Madrid, un acuerdo entre el gobierno de España y el PENUMA. Pero ese centro de formación, estando en España, fue la plataforma desde la cual desplegamos pues, los primeros proyectos de reflexión interdisciplinaria y crítica. Mi libro, que se llamó Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, publicado en 86, justo en el momento en que yo entro a Naciones Unidas, pero ya llevaba toda esa trayectoria.
Entonces fue desde esa construcción que yo sigo construyendo. ¿Me entiendes? No tiene que ver con ningún diálogo, con ningún gobierno en que yo haya pensado en la racionalidad ambiental, sino que se va dando, pues sí, en los debates, en las reflexiones que tienen que ver, pues, con una disposición crítica frente a cómo se van desplegando la discursividad del desarrollo sostenible, del ecodesarrollo, las teorías un poco más duras de la economía ecológica y más de la economía ambiental. Entonces, en constante debate con los discursos, con las teorías, pues yo sigo pensando y elaborando. Y lo hago, pues, un poco al margen, un poco de la labor estrictamente funcional y burocrática que yo tenía que desempeñar en Naciones Unidas, porque esa no era mi tarea. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no puedo renunciar a ello? Bueno, eso, digamos, es como una condición vital en mí, pero así fue. Y muchas veces a mí me preguntaban, bueno, ¿cómo autoriza Naciones Unidas para que escribas estas cosas que no está en la dinámica, digamos, no está en la lógica, no está en la discursividad? Bueno, como te dije, la verdad es que yo me autorizaba a ser un funcionario bastante transgresor. Y que no venía sin una serie de consecuencias y dificultades. Pero bueno, es un anecdotario que queda ahí para quizás si algún día me parece que tenga interés recuperar ese anecdotario donde hay cosas muy simpáticas y a veces que fue confrontaciones, yo diría, fuertes también con el poder dentro de esos espacios. En esa idea enfrentaba lo que hemos ido conversando en estos días en Temuco, de tu preocupación por una ontología de la vida. ¿Cuál sería, digamos, el cambio relevante desde el punto de vista teórico en este paso de la epistemología a una ontología? Bueno, pues es parte de seguir indagando la cuestión más profunda de esta crisis ambiental o de este desafío de la humanidad frente a la cuestión ambiental. Efectivamente, yo desde muy tempranos momentos de reflexión seguí, digamos, un pensamiento, una indagatoria de carácter más epistemológico, ¿no? Rompiendo las ideas de que esto se reconstituía a través de una interdisciplinaridad, es decir, de una conjunción, de ambientalizar a las ciencias y luego conjuntar a las ciencias y todo un debate, incluso pues con autores también muy importantes que entraron en esta reflexión crítica, ¿no? El pensamiento de la complejidad, las epistemes ecologistas, me refiero sobre todo a un gran personaje y gran autor, Edgar Morin. Pero efectivamente entré mucho a la cuestión desde las instancias, digamos, de la epistemología, ya dije, de una crítica de la economía ecológica para plantear la sustentabilidad no como una internalización de externalidades como lo piensa la economía, sino una refundamentación de la economía o de la racionalidad productiva, como mencioné, desde los potenciales ecológicos, ¿no? de la biosfera y la creatividad de los pueblos. Escribí libros de epistemología ambiental, las aventuras de la epistemología ambiental y tal. Traté, ¿no? de pensar el rompimiento de la racionalidad de la modernidad, abriendo hacia una racionalidad ambiental que realmente está constituida por el diálogo, el encuentro de racionalidades alternativas, de mundos de vida alternativos, y de ahí me fue llevando a toda esta cuestión de pensar el diálogo de saberes,
que es un encuentro, como digo, no solamente de discursos o de disciplinas, sino es pensar el devenir de la humanidad en un encuentro de distintas culturas, de distintos modos de comprensión, de distintos mundos de vida, y cómo se da esa, que ya no es estrictamente una dialéctica, sino el encuentro, las confrontaciones, las alianzas, cómo pensar la historia. Entonces todo esto venía dándose pues sí en una dimensión de debate crítico con la sociología, con la economía, es decir, en el ámbito todavía de las epistemes, de las ciencias sociales y de las ciencias ecológicas, y ir elaborando ahí un pensamiento crítico propio. Pero todo esto pues se va, podemos decir, criticizando, o sea, siempre hay fronteras nuevas que abrir para seguir indagando dónde está la raíz profunda de esta crisis civilizatoria. O sea, sí, está en la modernidad, pero para que se haya desbocado, digamos, exacerbado esta cuestión en la modernidad actual, tuvo que tener una genealogía, un proceso de construcción. Entonces todo eso me fue llevando a abrirme al pensamiento filosófico, no ya en el momento, no solamente, digamos, de manera muy reciente, el texto sobre que intitulé Pensar la complejidad ambiental, y aparte con 2 epigramas, uno de Heidegger y otro de Levinas, ¿no? El de Heidegger era tomar esa idea de pensar sobre lo ya pensado para pensarlo por pensar, ¿no? Y de Levinas, obviamente, traer al campo ambiental la ética de la otredad, el abrir el infinito y pensarlo como relaciones de otredad. Entonces todo eso iba abriendo ya un pensamiento que rebasaba realmente las limitaciones del pensamiento crítico dentro de las ciencias sociales, y me iba abriendo al pensamiento filosófico. Y por ahí, digamos, fue siguiendo esa indagatoria, esa reflexión, hasta llevarlo a este momento a pensarlo en términos justamente de eso, de una ontología de la vida. Es decir, cómo pensar desde el momento creacional, podríamos decir, de la vida, y cómo ha sido ese devenir intervenido por el pensamiento. ¿Por qué? Por el pensamiento metafísico. ¿Cómo el pensamiento metafísico ha intervenido a la vida y ha desviado la vida? Entonces, en todo este proceso pues vital para mí de no poder contener la reflexión sobre la reflexión, pues he llegado a plantearme también estas cuestiones no solamente en términos de disectar ahí lo que puede ser la racionalidad ambiental abierta a estos diversos modos de comprensión del mundo, podemos decir distintas matrices de racionalidad o de comprensión del mundo, y pensarlo desde esa historialidad, ¿no? del pensamiento, y desde ahí ver cómo podemos hoy abrirle nuevamente el curso a la ontología de la vida, es decir, a lo real de la vida, de lo cual depende que estemos en el mundo, que pensemos y que hemos entrado en todas estas crisis en las cuales nos encontramos. Entonces, bueno, así se va pues articulando también un diálogo crítico entre las ciencias sociales, la ecología, obviamente, las ciencias, la epistemología, y un pensamiento que pues hoy nos lleva a volcarnos sobre una meditación, una reflexión crítica sobre el pensamiento filosófico.
Muchas gracias, Enrique, por esta hermosa conversación, y ciertamente que tus ideas van a ir siendo, digamos, parte del proceso que nosotros como región estamos viviendo, dada nuestra profunda crisis que tenemos de nuestro modelo de desarrollo y sobre todo de no saber cómo instalarnos en ese diálogo profundo con una cultura ancestral, pero hay algunos signos de esperanza como los vimos ayer. Claro que sí. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Ricardo.